¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer acompañarles y bienvenidas a Impacto Económico. Soy Edson Sánchez. Vamos de inmediato a repasar nuestros titulares. La imagen del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es rechazada por buena parte de la población del país, según la más reciente encuesta de popularidad de la firma Datafolha. En breve, los detalles. En nuestro segmento En Contexto vamos a revisar cómo ha avanzado la macroeconomía de Perú y si el crecimiento del país ha servido para aumentar las inversiones del sector de la salud. Y el ejecutivo del banco alemán Deutsche Bank pronostica que el dólar puede ser rechazado como moneda de reserva. ¿Por qué sucede todo esto? En Economía 360 le vamos a contar. Vamos de inmediato a entrar en materia. Un reciente estudio emitido por la firma Datafolha dejó al descubierto la calificación negativa por parte de la mayoría de los ciudadanos brasileños sobre las características del gobernante Jair Bolsonaro. Le ofrecemos los detalles a través de esta siguiente historia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, comenzó su administración el 1 de enero de 2019 y en pocos días había prometido un nuevo país en el foro de Davos mediante una ola de reformas pro mercado. Sin embargo, entre ese periodo y en lo que va del año 2020, la opinión ciudadana se muestra contraria a su imagen. Según la firma Datafolha, un 54% de los brasileños considera que el jefe de Estado es poco inteligente, un 58% lo tilda de poco preparado, un 52% lo califica de incompetente y un 64% de autoritario. Las características sobre el gobernante evaluadas por Datafolha fueron obtenidas en la encuesta de la popularidad del mandatario en junio y según la cual el 44% lo rechaza, un 23% lo considera regular y un 32% lo aprueba. Esto es inverso al estudio obtenido en abril de 2019, cuando un 58% lo consideraba muy inteligente y un 39% calificaba a Bolsonaro poco inteligente. En contraste, la percepción de los brasileños sobre la inteligencia del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el porcentaje de los que lo consideraban muy inteligente varió entre el 52 y el 69% según Datafolha. Y en el caso de la mandataria Dilma Rousseff, la calificación de muy inteligente siempre fue mayoritaria y varió entre el 66 y el 85%. Los países de Centroamérica crearán un plan regional de recuperación para el agro tras la pandemia ocasionada por la COVID-19. Así lo afirman representantes del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Los ministros y secretarios de Agricultura de la región acordaron solicitar la formulación del plan durante la reunión virtual del Consejo Agropecuario Centroamericano. El objetivo de las autoridades es garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos, así como el flujo de comercio interregional de los productos agrícolas. Igualmente, los ministros centroamericanos del sector agropecuario solicitaron que el plan se gestione a través de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano y esto con el apoyo técnico de las organizaciones de Naciones Unidas para la agricultura, la alimentación, para que este culmine en 45 días. En México, las exportaciones e importaciones cayeron 56.7% y 47.1% respectivamente en el mes de mayo. Y esto se debe a la crisis sanitaria de la COVID-19. Según un comunicado del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el INEGI, México registró un déficit comercial de 3.523 millones de dólares en el mes de mayo. Y fíjense que esta cifra contrasta con el superávit de 957 millones de dólares obtenidos en igual mes del año pasado.
Asimismo, las exportaciones sumaron 18.069.8 millones de dólares en el quinto mes del año. Esto es un 56.7%, menos que en igual mes de 2019. Igualmente, las importaciones llegaron a 21.592.4 millones de dólares. Esto es un 47.1% menos que igual periodo de 2019. También las exportaciones no petroleras de 17.140 millones de dólares cayeron un 56.3% frente a las cifras del mismo mes del año anterior. Asimismo, las ventas petroleras en el extranjero se desplomaron 63.8% en mayo, al totalizar solo 929.3 millones de dólares. En tanto, el INEGI puntualizó que las ventas no petroleras globales cayeron 51.8% y por otra parte las compras petroleras se contrajeron un 69.4% interanual y las no petroleras cayeron 44.3%. Rusia reitera el llamado a levantar las sanciones contra Venezuela, lo titula así el portal de nuestra casa, www.telesurtv.net. Aquí lo tenemos. En el interior de esta noticia dice lo siguiente: el director del Departamento Latinoamericano del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Chetinin, reiteró este viernes el llamado realizado por su gobierno en respaldo a levantar las medidas coercitivas impuestas por los Estados Unidos contra Venezuela. Asimismo, el funcionario destacó que la suspensión de las sanciones sería de mayor ayuda si realmente existe preocupación por el país sudamericano. Igualmente, dijo que el país ruso trabaja de forma activa para brindar asistencia a Venezuela en las necesidades en medio de la actual crisis sanitaria. En este contexto, rechazó que las ayudas humanitarias sean politizadas y comentó que, según la OMS, la situación de Venezuela respecto a la pandemia es moderada frente a otros países de la región. Venezuela registra solo 39 fallecidos y 4.563 contagios. En Guatemala se prevé una caída del 2.5% del Producto Interno Bruto por la crisis que ha generado la COVID-19. Según la proyección del Banco de Guatemala, el PIB podría contraerse un 2.5% en contraste al 0.5% que fue calculado el pasado mes de abril. Esto frente a la subida del 3.8% del PIB registrada en 2019. El presidente de esta entidad bancaria, Sergio Recinos, dijo que la nueva cifra tomó en cuenta las expectativas de auge de la economía global, quise decir local y mundial. También Recinos puntualizó que la baja engloba a las exportaciones y también a las importaciones, que se estiman en un 10%. En tanto, el titular destacó una recuperación en el ingreso de las remesas familiares. Sin embargo, debido a la caída de la economía por la pandemia, este país dejará de recibir en remesas por cerca de 1.000 millones. En este contexto, el titular detalló que para 2021 el crecimiento económico podría llegar al 3% frente al 4% estimado antes de esta pandemia. En Colombia, los trabajadores petroleros levantaron su voz contra los intentos de privatización por parte de la estatal Ecopetrol. De acuerdo con la Agencia Latinoamericana de Información Prensa Latina, los trabajadores de la empresa colombiana de petróleos, representados por el sindicato Unión Sindical Obrera, mantuvieron un plantón en Bogotá contra la privatización de la estatal. Frente a la compañía y en conjunto con delegaciones de las organizaciones sociales y centrales obreras, expresaron su respaldo a los petroleros contra la privatización y por el derecho al trabajo. También denunciaron la venta de la filial Cenit, dedicada a la logística y transporte de hidrocarburos en Colombia. Esta aporta más del 70% de las utilidades de Ecopetrol. Los voceros sindicales aseguran que ante la ausencia del diálogo con los directivos de esta empresa, la única alternativa es la movilización permanente hasta alcanzar las respuestas a las peticiones. Igualmente manifiestan incumplimientos de la empresa petrolera frente a los temas sociales, los ambientales y laborales. De economía y salud en Perú vamos a hablar al regreso de esta primera pausa en nuestro segmento En Contexto. No se aparte, ya volvemos con más de Impacto Económico.
Perú ha registrado en las últimas 2 décadas números positivos sobre la macroeconomía. Sin embargo, especialistas y organismos financieros internacionales dejan al descubierto que el país sudamericano, pese al buen comportamiento económico, mantiene una de las tasas más bajas sobre la inversión en el área de la salud. Recursos que son necesarios en medio de la actual pandemia del coronavirus. Le ofrecemos los detalles a continuación. Según el Banco Central de Reservas de Perú, el Producto Interno Bruto del país promedió entre los años 2000 y 2018 un crecimiento de 4,9%, teniendo un pico superior al 9% en el año 2008. Dicho crecimiento, en casi 2 décadas, fue superior al de la gran mayoría de los países de la región, soportado en buena medida sobre el aumento de las materias primas y las exportaciones de la industria minera del país. Aún en los últimos 5 años, cuando tuvo una caída del impulso minero y el precio de las materias primas, Perú mantuvo una tasa de crecimiento positiva. Sin embargo, dicho crecimiento económico no se ha visto reflejado sobre indicadores sociales. En ese sentido, el país latinoamericano mantiene un bajo porcentaje sobre la inversión en salud con relación al Producto Interno Bruto, llegando a un 3,2% en 2017. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. El dato contrasta con el 10,6% de la inversión en salud que destina Cuba, el 6,4% de Uruguay y el 6,2% de Costa Rica, grupo de 3 países que lideran la región latinoamericana en este aspecto. Según el investigador de la consultora económica Vidensa, Joaquín Rey, Perú es un país confiable que ha demostrado prudencia en lo económico, pero el problema es que ha descuidado aspectos sociales. Expertos señalan que Perú tiene la capacidad de endeudamiento para enfrentar la pandemia de la COVID-19, pero no puede solucionar el descuido que tiene en el sector de la salud del país. Asimismo, economistas precisan que el descuido del sistema sanitario no es un problema de recursos financieros, sino de gestión. Joaquín Rey, investigador principal de la consultora económica Vidensa, señaló que los gobiernos que han pasado por Perú han funcionado con el piloto automático en lo económico, pero la salud se ha quedado atrás. En ese contexto, indica que el país tiene una amplia capacidad de endeudamiento como para enfrentar esta emergencia, pero a su juicio no se puede remontar el descuido de décadas del sistema sanitario en pocas semanas. Por su parte, Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía, IPE, precisa que el descuido de la salud pública en Perú no es un problema de dinero, sino de gestión, porque en su opinión se pierde mucho dinero por ineficiencia o por corrupción. Macera agrega que se ha visto mucha negligencia en el sistema sanitario peruano, por lo que a su parecer los responsables de esa negligencia han sido el Congreso y el Poder Ejecutivo. Al actual problema sanitario, producto de la pandemia, también se suman el poco acceso al agua que tienen algunas familias que viven en condiciones de hacinamiento. Todo esto sin contar que el país enfrenta una crisis laboral donde 3 de cada 4 trabajadores son informales. Los especialistas en materia económica destacan otras problemáticas del sistema sanitario en este país, en Perú. Según el exsecretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros, Manuel Mesones, uno de los desafíos que enfrenta la salud de Perú es la alta centralización. Señala que una parte importante de los recursos públicos asignados a la salud son manejados por gobiernos regionales y locales, que en su opinión no están preparados para implementar los cambios que se requieren. Explican que los gobiernos locales se les asignan recursos de los cuales apenas ejecutan solo un 60%, mientras que el resto es desviado. Por su parte, el médico Ernesto Gosser afirma que el país se dejó llevar por la ilusión de que muchos problemas serían resueltos con el crecimiento económico gracias al efecto derrame, pero finalmente esto no se dio y aún persiste la desigualdad en el sistema de la salud de Perú. En Estados Unidos se prevé la caída del dólar. Los detalles de este tema los ofrecemos al regreso de esta segunda pausa.
Samer Goel, jefe de macroestrategia de Asia del banco alemán Deutsche Bank, señaló que una serie de rechazos al dólar estadounidense como moneda de reserva puede ocurrir en el caso de un rebrote del coronavirus. Goel indicó que el dólar se puede debilitar seriamente frente a la mayoría de las monedas de los países desarrollados, incluida China. En ese contexto, el ejecutivo del Deutsche Bank dijo que las posiciones del yuan chino van mejorando porque el gigante asiático está abriendo sus mercados financieros y esta acción le permite a Beijing entrar en varios índices e introducir cada vez más activos denominados en la moneda local. En cambio, la demanda del dólar está disminuyendo, ya que la estrategia de salida del coronavirus de los Estados Unidos resultó menos eficiente que en el resto del mundo, según opina Goel. En Estados Unidos, varios estados del país anunciaron que pospondrán un nuevo plan de reapertura económica debido al aumento de los casos del coronavirus. En el estado de Texas, el gobernador de la entidad, Greg Abbott, informó que suspendrá el reinicio de las actividades económicas. Abbott indica que la pausa será temporal y ayudará al estado a acorralar la propagación de la COVID-19 hasta que puedan ingresar de manera segura en la próxima fase de la apertura para los negocios. Asimismo, el gobernador de California decidió posponer la reapertura porque, según él, la hospitalización relacionada con el coronavirus creció un 32% en las últimas 2 semanas. Además, el gobernador de Arizona, Doug Ducey, anunció que aún no reiniciaría la economía del estado debido a la continua propagación de la pandemia. Ducey instó a practicar el distanciamiento social para las empresas que aún están en funcionamiento. En China, varios lugares del país han visto un auge de la economía nocturna y esto gracias al Festival de Bote de Dragón, también llamado Festival Duanggu, que comenzó el pasado jueves. El feriado, que durará 3 días, ha promovido la llegada de turistas y, por ende, un aumento de los ingresos de los negocios que hacen vida en el casco antiguo de Shenzhen, en la provincia de Hebei, en el norte de China. El incremento de turistas en la urbe se debe porque las autoridades promovieron la integración de la cultura y el turismo con el fin de impulsar la recuperación estable del sector turístico y estimular aún más el consumo. Asimismo, los comercios en otras partes del país han visto un incremento de sus ingresos. Además, gracias a este festival, los turistas pueden disfrutar de una colorida vida nocturna, haciendo recorridos y también deleitándose de actuaciones y deliciosas comidas. El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, dijo que la tensión entre Estados Unidos y China ha afectado al mundo y a la ASEAN. El premier vietnamita señala que Washington y Beijing son importantes socios para el país. Vamos a escuchar sus declaraciones. China y los Estados Unidos son socios importantes para muchos países, incluido la ASEAN y Vietnam. La tensión entre China y los Estados Unidos ha afectado absolutamente al mundo y a la ASEAN. Actualmente, la ASEAN mantiene muchos marcos de cooperación económica bilateral y multilateral con China y Estados Unidos. Esta es la base importante para mantener la cooperación estable. ASEAN siempre desea mantener el Pacífico Asiático como una región de paz, con estabilidad y cooperación para la prosperidad. Y ASEAN seguramente no quiere tomar partido en este choque entre las dos potencias. El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional informó que aprobó $243 millones de nuevo financiamiento para apoyar a los países en desarrollo de todo el mundo. La institución indicó que los recursos aprobados incluyen el financiamiento de operaciones de desarrollo en los sectores públicos y privados, relativos a la educación, la infraestructura, agua y saneamiento, así como el apoyo de pequeñas y medianas empresas. El fondo precisó que el financiamiento que otorgan para el desarrollo presta apoyo a las operaciones afines a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en África, Asia y América Latina. Por otra parte, el Fondo OPEP dijo que están ayudando a los países en desarrollo a contener la pandemia de la COVID-19, mitigar sus efectos y facilitar la recuperación. Pasamos de inmediato a revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este viernes.
Vemos en pantalla WTI, 38.14 dólares el barril, ha perdido 1.50%. Sumamos Brent de referencia en Europa, 40.68 dólares el barril, ha perdido 0.90%. Y por último, el crudo OPEP, 37.18 dólares y tiene una baja de 0.99 centavos de dólar. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga todas nuestras redes sociales allí apareciendo en pantalla. Gracias a todos por la compañía y feliz fin de semana para todos. Chao.